Historias reales de emprendimiento. Estás escuchando el podcast de Marketing Life con Esther Reynoso. Karina Salas, psicóloga con más de 20 años de experiencia, coach ejecutiva certificada por EFIC, especializada en terapia cognitiva conductual y entrenadora en inteligencia emocional y en mindfulness para empresas. Es fundadora del programa de liderazgo y de la metodología Healthy Leaders. Karina, es un placer tenerte en esta sección de emprendimiento. Bienvenida. Muchísimas gracias, Esther. El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí contigo. Karina, tengo muchísimas ganas de que nos cuentes esa historia de emprendimiento que llevas detrás y, por supuesto, de hablar de este programa de liderazgo tan innovador y de la propia metodología que estáis implementando con Healthy Leader. Si te parece bien, Karina, por favor, cuéntanos un poco de tu historia, cómo llegaste a esta fase de emprendimiento. Pues si te soy sincera, Esther, formalicé el hacerme autónoma a finales del año 2016, pero yo llevo como emprendedora y emprendiendo realmente toda mi vida profesional, casi desde el principio. Exceptuando una parte de mi carrera profesional donde para perfeccionar el inglés estuve trabajando en una empresa de Sotogrande y bueno, estaba un poco alejada de mi parte profesional, pero al mismo tiempo lo combinaba con un voluntariado en psicología. Y a raíz de ahí, cuando ya terminé ese contrato para mejorar y perfeccionar el inglés, que me parecía importante también, empecé a trabajar por proyectos y te puedo decir que desde entonces hasta hoy todo lo que ha hecho ha sido emprender. Siempre que me ha entusiasmado un proyecto, que me he visto identificada con él, he apostado por ello y mientras que he sentido que yo ahí era útil, me he mantenido ahí. He hecho cosas muy diversas. Antes decías que era terapeuta cognitivo-conductual. Estuve casi 8 años trabajando precisamente a través de ONG, de asociaciones, ayudando a colectivos desfavorecidos. Esa parte de mi emprendimiento tenía mucho que ver con la parte clínica, más clínica de la psicología, donde pues se ve mucho todo trastornos de ansiedad, de depresión, incluso he trabajado con víctimas de violencia de género. Y a raíz de ahí, de forma casi casual, te puedo decir, entró en mi vida la posibilidad de hacer una formación en el Centro Penitenciario de Algeciras, que ahí me llamaron a través del Ministerio del Interior, y me picó completamente el gusanillo de trabajar y formar a grupos. Así que a partir de ahí empecé a formarme yo como formadora y a desarrollar también toda una carrera de proyectos de formación. Muchos con la Junta de Andalucía, organismos públicos, pero también a empresas privadas. Karina, y en este proceso, digo proceso porque es un proceso de crecimiento personal, profesional, vamos a hablar de habilidades contigo, ya que por tu perfil psicóloga, coach ejecutiva, tenemos que entrar en hablar de habilidades. Karina, ¿qué habilidades consideras que son imprescindibles para emprender? Karina, ¿cuál es tu opinión? Pues, como bien dices, por puro defecto profesional es una de mis áreas de trabajo, sin duda, pero también por propia experiencia personal creo que hay varias. Quizá una de las habilidades que tiene mucho y máximo valor es el ser eterno aprendiz todo el tiempo. O sea, tenemos que desarrollar la capacidad de la curiosidad hasta los máximos extremos y estar siempre atentos, aprendiendo, formándonos. En esa parte de las aptitudes con P es importantísima y es imprescindible para el emprendimiento. Está muy bien tener ilusión, tener ganas, pero no todo se consigue con la ilusión, con las ganas. Hay que estar formados, hay que estar preparados. Esa parte es muy, muy importante y la quiero resaltar. Por otro lado, como no puede ser de otro modo, un emprendedor es una persona con una actitud que tiene que tener resiliente, ¿no? Porque al final tienes que saber y tener capacidad para convertir un proceso de que a lo mejor no salen las cosas como quiere, pues en un aprendizaje y de ahí salir mucho más fortalecido. Entonces la resiliencia también es algo que hay que aprender a cultivar y el emprendimiento te da esa posibilidad. La comunicación también es imprescindible en cualquier área realmente, ¿no? En cualquier ámbito profesional, pero un emprendedor o una emprendedora esa parte también la tiene que saber cultivar y no solo comunicar hacia los demás, sino cómo se comunica consigo mismo, ¿eh? Que eso también tiene que ver con más la parte
de autoconocernos, y destacaría que esa habilidad poco desarrollada en qué queremos, qué nos gusta hacer, dónde nos vemos que somos mejores, dónde está nuestra fortaleza. Curiosamente es algo que no dedicamos tiempo y es una pata también imprescindible. Todo eso unido, por supuesto, como yo decía, a habilidades de comunicarnos, de desarrollar redes, tejidos de redes con otras personas, hacer un poco de networking. Todo eso me parece importante como habilidades para un emprendedor. Y la actitud, por supuesto, tener una buena actitud para ir desarrollando las posibilidades que vayan surgiendo y verlas eso como aprendizajes por el camino. Karina, maravilloso. Y en tu caso, además, me gustaría preguntarte, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? Porque hablamos de habilidades, porque claro, este proceso de adquirir esas habilidades no puede ser inmediato, es un proceso de crecimiento, no todo el mundo las desarrolla a la misma vez. Hay personas que pueden considerar que algunas habilidades le resultan más fáciles y otras más difíciles, ¿no? Todo se puede trabajar, pero en tu caso personal, Karina, así en la intimidad, cuéntanos, ¿qué es lo más difícil o qué es lo que más te ha costado a ti o esas habilidades que más te han costado desarrollar o adquirir? Pues mira, Esther, sinceramente, yo, por ejemplo, sí tenía ya habilidades muy desarrolladas porque cuando estaba trabajando como terapeuta daba también conferencias y eso me abrió mucho la parte de comunicación, de hablar en público, habilidades que son importantes. Pero para mí la más difícil de todas, curiosamente, ha sido entender que hay que vender. Esto puede parecer una obviedad, pero no lo es. O sea, yo estaba muy acostumbrada, me acomodé, mejor dicho, ¿no? Porque estaba muy acomodada que, yo ya tenía una parcela formativa con muchos años de experiencia y entonces pues a mí era levantar un teléfono, oye Karina, necesito hacer pues esto que ahora se le llama tanto las soft skills, ¿no? Que antes eran más las transversales. Entonces yo me movía de un lado a otro de Andalucía, pues a lo mejor impartiendo temas que tenían que ver más con la parte de habilidades sociales, de desarrollo, incluso formaciones en emprendimiento, que también he hecho bastante de eso, ¿no? Y sin embargo, cuando yo ya decido emprender mi propio proyecto más personal, me doy cuenta que yo tengo mucho, vamos a decir así, creencia en lo que tiene que ver con la parte de la venta, que luego afortunadamente vas aprendiendo que lo importante aquí es que tu servicio tenga un valor añadido para el cliente final, ¿no? Y ahí es donde ya pierdes un poco la sensación de estoy vendiendo, ¿no? Simplemente esto es interesante, aporta o no aporta valor. O sea, que ahí le quitamos. Pero es verdad que entender qué hay que vender fue para mí lo más difícil al principio. O sea, yo pensaba que lo tenía todo ya muy aprendido, pero bueno, es por lo que yo decía antes que hay que estar en aprendizaje continuo, ¿no? Muy bien. Karina, vamos a hablar de coaching. Eres coaching ejecutiva certificada por EFIC. Me encantaría saber tu visión o de tu opinión, qué puede aportar el coaching a un proceso de emprendimiento, Karina. Uh-huh. Pues ahí me gustaría hacer un inciso también, ¿no? Y es que creo que abusamos mucho de la palabra coach, ¿vale? Ahora todo es coaching, todo es coach, todos entrenamos en algo. Yo creo que esto hay que darle seriedad a la parte profesional. Igual que nosotros como psicólogos, bueno, pues estamos avalados por un colegio oficial de psicólogos para dar un compromiso y validar nuestra calidad profesional frente a los clientes. Creo que en el tema del coaching, que bien utilizado y bien trabajado es un proceso que de verdad a mí me sirvió, por ejemplo, en mi propio proceso de emprendimiento, ¿no? Trabajar con una coach cuando ya decidí dar el paso a emprender mi propia empresa, ¿no? Y hay varias cosas que te ayudan en un proceso de coaching. El primero es que te da agilidad. A lo mejor lo que tardas más tiempo en tomar tú la decisión por diferentes motivos, normalmente por propias creencias que tenemos nosotros de que no somos capaces y eso nos provoca parálisis o por miedos que se nos van provocando bloqueo, el proceso de coaching te ayuda a superar esos bloqueos. Esa parte me parece fundamental de un proceso de coaching, siempre y cuando nosotros adquiramos un verdadero compromiso con el proceso, ¿eh? O sea, el coach es una persona que te acompaña y si es una persona experta y verdaderamente profesional, sabrá cómo ayudarte a abrir las puertas que tienes que abrir para entender en qué momento estás. Pero la última palabra, la última decisión la tienes tú.
Eso me parece muy poderoso porque al final nunca te quita a ti el valor de que eres tú quien toma la última decisión, ¿no? Y por supuesto lo que hace el proceso de coaching es todo el tiempo te está llevando a la acción. O sea, siempre que haces una sesión de un proceso de coaching, sales con un compromiso de poner acciones en marcha, y cuando nosotros aprendemos es cuando empezamos a caminar, no antes. O sea, tenemos que empezar a hacer las cosas para ver hacia dónde somos capaces de desarrollarlo. Y además hay algo que tiene un valor añadido fundamental que comentábamos antes dentro de las habilidades del emprendimiento, y es el autoconocimiento. Algo que te ofrece un proceso de coaching, ya no solo para el tema profesional, sino para tu propia vida personal, es que te das la oportunidad a conocerte mejor, y eso tiene un valor incalculable. Pues totalmente de acuerdo, Karina. La verdad que en este proceso de emprender que estás comentando, de estas habilidades, de la visión, ¿no?, que nos estás aportando, también me gustaría preguntarte qué te ha aportado a ti ese emprendimiento, esa evolución a lo largo de estos años, porque me imagino que no eres la misma de ahora, ¿no?, que hace 10 o 15 años atrás. Y bueno, si te tuvieras que quedar con algo, ¿qué satisfacción personal te ha aportado a ti el emprendimiento? Pues me resulta difícil quedarme con una sola cosa, Esther, porque, pero bueno, si tuviese que resumirlo un poco, te diría que lo que te ofrece un proceso de emprendimiento es sobre todo expandirte, ¿no? Es seguir conociendo tu capacidad de desarrollarte, ¿no? Y tiene que ver mucho con la habilidad que decíamos antes de la resiliencia, de salir fortalecido de los procesos y crecer desde ahí, ¿no? Si tuviese que elegir una palabra sería crecimiento. Crecimiento no solo a nivel profesional, sino personal. El emprender te invita a romper con todas tus barreras, con todos tus límites, a darte cuenta que tienes mucho más recursos de lo que tú misma pensabas que tenías, y evidentemente es una actitud. O sea, emprender para mí es una manera de ser y de estar en la vida. No se nos educa para ser emprendedores en nuestro país, precisamente, más bien justo todo lo contrario, pero lo que veo y lo que compruebo una y otra vez con las personas que también trabajo en mis procesos de coaching es que el emprendimiento siempre les ha ofrecido un campo de conocimiento y de crecimiento. Si quieres saber más sobre Marketing Life, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web marketinglife.es. Bueno, estamos hablando de crecimiento personal, crecimiento profesional, y vamos a hablar de liderazgo. Karina, eres fundadora del programa y de la metodología Healthy Leaders, y me gustaría que compartieras con nuestra audiencia esta metodología propia que vais a trabajar en este programa, donde se destaca especialmente el foco que se pone en las personas y su capacidad, bueno, de evolucionar en un entorno tan cambiante en el que estamos, ¿no?, en un cambio constante, y sobre todo con el enfoque de dirigirlo hacia construir una sociedad más sostenible y más humana. Karina, ¿cómo vais a abordar este programa de liderazgo? Cuéntanos un poco en qué consiste, para acercarlo a nuestra audiencia. Se organiza en Málaga, ¿verdad? Correcto, pero me gustaría empezar por el principio, Esther, y es lo que a mí me mueve a fundar esto, ¿vale? Healthy Leaders. Yo era una idea que venía cocinando. Evidentemente esto no es una cosa que surge de un día para el otro, sino que lo vas cocinando un poco también por propia experiencia con el ámbito empresarial, y yo lo que veía era justo incluso antes de la pandemia, ¿no? Porque después de la pandemia ya esto ha quedado como más puesto sobre la mesa, ¿no? Pero antes de la pandemia incluso yo ya veía que había que hacer un reset, un cambio de mindset, porque el tipo de liderazgo y el tipo de estructura organizacional no ayudaba al crecimiento de las personas que están dentro de las empresas, ¿no? Ahora ya se ha visto con más claridad todo el problema que tenemos sobre la mesa de la salud mental, ¿no? Pero a mí es evidente un tema que me ocupa, no que me preocupa, sino que me ocupa por mi profesión. Pero al verlo desde el ámbito empresarial, yo entendía que para que una sociedad, y hablamos mucho de sostenibilidad y estamos todo el tiempo hablando de temas que tienen que ver con la sostenibilidad, pero si no hay un aumento de conciencia de las personas que tienen que hacer eso posible, yo creo que ese cambio va a ser muy complejo y muy complicado de llevar a la práctica.
¿Dónde creo yo que se puede empezar a hacer algo de valor? Y ahí es el propósito del programa, pues crear una conciencia real de las personas que están liderando desde diferentes puestos, ¿eh? No tiene por qué ser un puesto de máxima responsabilidad. Yo puedo tener un pequeño proyecto profesional, pero yo estoy liderando un proyecto, ¿no? Entonces, para mí hay una pregunta que creo que es una pregunta clave, ¿no? Que conecta lo que tiene que ver con la metodología Healthy Leaders, y es: ¿qué huella quiero yo dejar de mi paso por el planeta Tierra? ¿Cuál quiero que sea mi huella, ¿no? O sea, hablamos de la huella de carbono, pero ¿y nosotros qué huella queremos dejar por el paso del planeta Tierra? Y ahí es donde surge el programa, la metodología Healthy Leaders. Y efectivamente, como tú muy bien comentabas, se va a desarrollar en Málaga en el otoño. Se hará en 2 fines de semana. Un fin de semana será el último fin de semana de octubre, 27, 28 y 29 de octubre. Y otro fin de semana en noviembre, que será el 17, 18 y 19 de noviembre. Y bueno, la verdad es que voy a estar muy bien acompañada, Esther. O sea que este programa era un proyecto ambicioso, la verdad, muy ambicioso, y que yo entendía que tenía que ser colaborativo. O sea, no se puede ambicionar hacer algo de este nivel y no unirte o reunirte con los mejores en sus áreas. Así que estoy súper feliz de poder. Bueno, cuéntanos quiénes son esos expertos que van a formar parte de este programa, Karina. Pues mira, Esther, además de decirte sus nombres y comentarte un poco más, quiero destacar que el motivo de por qué sean estos expertos y nosotros es porque ellos también han hecho su propio proceso de crecimiento a nivel no solo profesional, que son estratosféricos, sino también a nivel de desarrollo personal. Entonces, eso a mí me da la oportunidad de que las personas que vayan y hagan este programa van a tener el tándem que para mí es tan importante de la persona que tiene un conocimiento interior de lo que es el mundo empresarial muy potente, porque todos ellos han ocupado o han trabajado muy cercano a cargos directivos, algunos de ellos que han sido en su etapa profesional directivos y siguen siendo a día de hoy. Y por otro lado, todo su proceso de autoconocimiento y de desarrollo a título personal con herramientas y con metodología les ha ofrecido la posibilidad de ofrecer eso también a las personas que asistan al programa. Y ya por ponerte así, por decirte exactamente, mira, empezando por ejemplo, hay un compañero que es un experto en mindfulness, que trabaja trainer en mindfulness igual que yo. Y él se dedica a trabajar con personas que hacen tiro con arco, pero a nivel olímpico, ¿no? Y este compañero va a trabajar con nosotros, conmigo va a estar en el programa trabajando todo lo que tiene que ver con la parte de la corporalidad y la atención, o sea, donde tenemos que poner el foco, algo tan importante a la hora, por ejemplo, de emprender o de liderar un proyecto. Luego vamos a tener a 2 grandísimos mentores sumamente reconocidos en el primer fin de semana, en el de octubre, como son Mercé Bray y Juan Carlos Cubeiro. Mercé Bray, bueno, yo desde que descubrí a Mercé Bray tenía claro que quería primero conocerla y luego poder colaborar con ella, porque Mercé Bray es una persona que viene del mundo empresarial a nivel profesional, ha estado casi 30 años trabajando en el ámbito de finanzas internacionales, es una persona que ha ocupado cargos directivos de alta responsabilidad con equipos grandísimos, o sea, tiene un expertise en la parte de management y liderazgo enorme. Y en otra etapa, en su etapa actual como consultora, ella está desarrollando desde hace ya varios años un proyecto muy bonito que es equilibrar lo femenino y lo masculino dentro de las organizaciones. El proyecto ese se llama, lo que ella trabaja se llama Liderazgo MoMA, y eso lo vamos a tener en el programa. Mercé Bray, por decirte así un dato, ha sido ahora mismo, este año ha sido elegida Top Voice 2023 en LinkedIn por su tema de igualdad. Trabaja toda la parte de liderazgo inclusivo, diversidad. Bueno, es una voz experta muy reconocida y la verdad es que es un auténtico honor tenerla en el programa. Con ella vamos a aperturar, con Miguel Soler, y con ella vamos a aperturar el programa. Y luego ese mismo fin de semana de octubre vamos a tener a Juan Carlos Cubeiro, que es uno de los coaches más reconocidos de nuestro país, porque ha trabajado prácticamente con todos los equipos directivos de las grandes empresas, de las grandes compañías, y es una persona muy vinculada a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del talento, del liderazgo, la educación, muy comprometido, un grandísimo humanista.
una persona muy relevante, y él, por ejemplo, fue elegido Premio Management 2022, el año pasado, como reconocimiento a su trayectoria profesional, que es inconmensurable. O sea, si ponéis Juan Carlos Cubeiro y veis su trayectoria, es una persona que ha escrito casi 60 libros, o sea, hay poco que decir porque es una persona increíble. Y Juan Carlos va a trabajar con nosotros un concepto que a mí fue lo que me lo descubrió en su día, que se llama la sensación de fluidez, el liderazgo en todos los sentidos. Es un concepto precioso que Juan Carlos sabe trabajarlo muy bien por todo ese expertise que tiene. Y bueno, la verdad es que yo cada vez que comparto tiempo con él es un tiempo de valor añadido y es un lujazo. O sea, que compartir un fin de semana con Juan Carlos es una auténtica maravilla, maravilla absoluta. Luego vamos a tener en noviembre el otro fin de semana. Vamos a trabajar desde el arte, desde la mirada del arte, el liderazgo. O sea, vamos a ver qué aporta el arte a esa necesidad de tomar perspectiva o de cambiar la mirada, también para la parte creativa, por supuesto, del liderazgo, pero para desarrollar diferentes habilidades que normalmente en el día a día y en la rutina nos perdemos, ¿no? Porque estamos concentrados en otras partes. Y ahí vamos a trabajar con una grandísima experta también, que es Alejandra Carazo, que ella es experta en arte y muy, muy experta en Picasso, sobre todo, ¿no? Entonces, entre Alejandra y yo hemos creado un programa dentro del programa Healthy Leaders que le hemos llamado Líder Arte, y bueno, nos va a servir para dar otra nota de diferenciación a esta metodología de nuestro programa. Ese mismo fin de semana tenemos otros dos grandes mentores también súper reconocidos, como son Fernando Botella y Visila Bococo. Fernando Botella es uno de los entrenadores en negocios más relevantes que hay en nuestro país también. Trabaja con todas las grandes compañías, tiene una metodología propia muy disruptiva, es una persona, bueno, igual es profesor en la Universidad de Harvard. O sea, estamos hablando de un nivel no solamente de profesionales a nivel nacional, sino que todos ellos son grandes expertos reconocidos a nivel internacional. Y todo lo que aportan es de un grandísimo valor añadido, porque Fernando también ha sido directivo durante 25 años de empresas del sector farmacéutico, por ejemplo, él es biólogo de profesión, ha trabajado en el sector farma. Y bueno, tiene una consultora que es Think and Action, que funciona muy bien en todo lo que tiene que ver con cultura organizacional, trabajo de desarrollo de negocio. Él tiene muchísimo conocimiento en esa área y luego es un gusto trabajar con él porque es muy dinámico. Es una persona que desde el minuto uno te inyecta una energía y una motivación y te enchufa a su capacidad que tiene de meterte en lo que estés haciendo. Así que vamos a disfrutar de Fernando y luego vamos a disfrutar de Visila Bococo, que cada vez es más conocida y más reconocida también en nuestro país porque no para de hacer cosas. Y bueno, Visila, su trayectoria profesional es alucinante, ¿no? Acaba de sacar su libro que precisamente habla de su propia vida y de su aprendizaje. Desde aquí os digo que es un libro para las personas emprendedoras también sumamente interesante porque ella comparte toda su trayectoria profesional y es muy generosa compartiendo sus aprendizajes. Así que de ahí se saca muchísima información muy rica. Y Visila Bococo, que ha sido incluso directora de Cámara de Comercio de España-Nueva York, o sea, ahí es nada. Luego ha desarrollado su propio emprendimiento y es una persona, bueno, pues que la llaman para dar muchísimas conferencias y hacer programas porque tiene una riqueza enorme. Con ella vamos a ver liderazgo auténtico, vamos a ver la parte del propósito, de cómo se llega precisamente a esto del emprendimiento y lo que ha supuesto para ella toda su experiencia profesional. Y con Fernando no lo he dicho, pero con Fernando vamos a trabajar toda la parte de entrenar la mente, desarrollar un liderazgo desde una espiral positiva. O sea que cualquiera de ellos es un lujo. Y terminamos con una artista creativa, una artista sensorial que es Marlo, que Marlo nos va a llevar un poco más a la parte plástica, ¿no? A volver a utilizar el cuerpo para crear cosas. Entonces, bueno, pues el programa intenta dibujar cuerpo-mente en diferentes planos para no solamente desarrollar toda la parte más profesional, sino también conocernos mejor en lo personal. Bueno, pues la verdad que es una pasada, ¿no? Te estoy escuchando y es que me quedo impresionada, vamos, es una maravilla. A mí se me siguen poniendo los pelos de punta. Vaya, qué nivelazo. Porque bueno, es un disfrute, la verdad. Las personas que vayan a hacer este programa,
si nos puede decir 4, 5, 6 aspectos por intentar sintetizar, hacerme una idea, qué es lo que van a adquirir con esta metodología, con este programa, Karina. Pues yo creo que hay varias parcelas que son muy importantes. Una de ellas es descubrir dónde está su equilibrio, cosa que parece, bueno, que está ahí, que todos sabemos cómo se hace en la teoría, pero luego en la práctica ninguno sabemos cómo llegar ahí, ¿no? Pues aquí se van a ofrecer muchísimos recursos para entender qué significa y qué supone para nuestra vida el equilibrio y también saber el impacto que tiene en nuestra salud. Eso es muy importante. O sea, por tanto, la parte del equilibrio se va a ver muy mucho. Por supuesto, se va a ver la parte del liderazgo desde el punto de vista profesional también. O sea, ¿cómo aplico yo esto a mi área profesional? Si estoy liderando un proyecto, si estoy liderando un equipo, si estoy al frente de un programa muy disruptivo, haciendo cosas muy diferentes. O sea, toda la parte de management y liderazgo, porque ya te digo, contamos con grandísimos expertos en este tema, y eso también se va a ver. Y luego vamos a dejar un poco también de tiempo a esa parte más dinámica nuestra a través de la corporalidad. Trabajar, dar un poco de cabida a la parte más creativa que somos nosotros también, ¿no? Y desarrollar esas habilidades y esos recursos que, bueno, que normalmente el día a día no nos da opciones a desarrollarlas. Con lo cual, lo más importante quizás, Esther, es que este programa es 100% experiencial. O sea, no se trata de adquirir conceptos a nivel teórico, sino que todo lo que se va a comentar se va a experimentar al mismo tiempo. Con lo cual, el anclaje es mucho más potente. Karina, pues la verdad que es impresionante por la calidad de los ponentes, por el tipo de metodología, es muy innovadora. ¿Dónde pueden inscribirse a este programa? ¿Dónde pueden encontrar toda la información? Porque lo dejaremos anotados en las notas del podcast. ¿Puedes compartirlo, por favor? Sí, bueno, estamos por supuesto en redes sociales. Yo estoy en Instagram y en LinkedIn. En LinkedIn tenemos un grupo que se llama Healthy Leaders Group. Aparte de Karina Sala, a mí me encontráis también en LinkedIn, pero está el grupo Healthy Leaders Group. Y luego en Instagram estoy como Karina Healthy Leaders, que ahí también me podéis seguir para Karina_Healthy Leaders. Luego tenemos un correo electrónico que es info@healthyleaders.es para las personas que ya quieran información de primera mano. Quiero dejar también constancia, Esther, de que van a ser grupos reducidos, o sea que no vamos a tener un grupo de muchas personas, por lo tanto las inscripciones también, las que vayan llegando primero, son las que van a tener más oportunidad de poder hacer esta edición del programa, ¿no? Y ahora mismo estamos con algún cambio en la web, pero va a estar en breve también, que se llama www.healthyleaders.es. Y ahí pues van a encontrar toda la información de todo el programa, también con una posibilidad de hacer un contacto directo. Y bueno, es fácil encontrarme en redes sociales, así que para lo que se necesite, pues encantadísima, claro. Bueno, Karina, pues la verdad que es un verdadero placer. Siempre me gusta preguntar en esta sección de emprendimiento si recomiendas emprender para encontrar tu propósito o tu salida laboral. Puede ser muchos los motivos. Karina, ¿qué nos dices para cerrar la entrevista? Pues yo no solamente es que lo recomendaría, sino que invito a todo el mundo a que experimente y pruebe emprender. O sea, que se lance a ponerse a prueba con alguna idea, con algún proyecto, porque, bueno, vas a descubrir muchas cosas de ti en primer lugar. Y luego a lo mejor te vas a sorprender de pensar que algo que tú pensabas que era una cosa que estaba ahí, que no tenía nada más que era una idea, luego se puede convertir en una realidad de un proyecto y se consolide. Así que creo que es el momento, además, Esther, es el momento de abrirnos a emprender porque la sociedad está necesitada de muy buenas ideas y sobre todo de personas que den un servicio de valor añadido y de buena calidad. Pues maravilloso, qué placer escucharte, Karina, sinceramente. Pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias a los que estáis escuchándonos y sobre todo regalarnos algo tan importante, ¿no? Que es el tiempo en escuchar nuestro podcast y estas maravillosas historias reales de emprendimiento. Karina, muchísimas gracias. Un placer enorme, Esther. Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo. Un abrazo. Acabas de escuchar Historias Reales de Emprendimiento.
Si nos quieres contar la tuya, síguenos en redes sociales.